Buenas tardes, niños y niñas de cuarto básico B. Les habla su profesora Marlene Gómez y en esta oportunidad les presento este material que nos va a explicar un poquito más el contenido que vamos a tratar en la guía en la guía número 3, ¿ya? Que pertenece a la semana 4. Bueno, vamos a comenzar primero con el objetivo. Vamos a trabajar en profundizar, seguimos trabajando en este objetivo de profundizar la comprensión de las narraciones leídas, ¿ya? O sea, vamos a trabajar en poder entender aún con más detalle todo lo que nosotros vamos leyendo, ¿ya? Es muy importante ir comprendiendo todos los textos, tipos de textos que nosotros podamos leer. Eso nos va a servir para nuestra vida diaria, para siempre nos va a servir, ¿ya? El poder avanzar en la comprensión lectora. Entonces, vamos a pasar de inmediato a el contenido que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, vamos a recordar primero, este es un contenido que vimos el año en tercero básico y que se repite en cuarto básico. Vamos a recordar las partes de una narración. Y para esto, vamos a trabajar con el cuento de la Caperucita Roja. Una narración tiene 3 partes. ¿Se acuerdan cuáles partes son? Si se acuerdan, las nombran y yo aquí se las voy a mostrar de todas maneras. El inicio, desarrollo y, muy bien, desenlace, ¿cierto? O final. Esas son las 3 partes de una narración. Una narración puede ser un cuento, una fábula, una leyenda, un mito, ¿cierto? E incluso cuando nosotros narramos una historia de forma oral, le contamos a la mamá, por ejemplo, lo que nos sucedió en el colegio. Todas las narraciones tienen que tener un inicio, un desarrollo y un final, ¿ya? Un desenlace. ¿Para qué? Para que se pueda entender mucho mejor lo que nosotros queremos contar, ¿ya? Entonces, partimos con la primera parte, que es el inicio, y lo vamos a trabajar con la Caperucita Roja. En el inicio tiene que existir, primeramente tiene que estar el lugar donde suceden los hechos, ¿ya? En este caso, ¿en qué lugar suceden los hechos? Suceden en el bosque, ¿cierto? Ese es el lugar donde suceden los hechos. Y esto aparece al inicio. Luego, en el inicio también tiene que estar presentados los personajes, ¿ya? En este caso, Caperucita Roja, puede aparecer quizás la mamá de Caperucita Roja y a lo mejor más adelante van a aparecer otros personajes, pero por lo menos en el inicio siempre tiene que estar el personaje principal, ¿ya? Él o los personajes principales. Bueno, y en el inicio se explica en la situación que se encuentran los personajes. En este caso, que Caperucita Roja tenía que ir a dejarle una canastita a su abuela, ¿ya? En esa situación se encuentra el personaje. En esa situación, entonces, nosotros podemos decir que el inicio de Caperucita Roja sería: había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Ahí ya está nombrando un personaje, la cual quería mucho a su abuelita. Ahí está mencionando el segundo personaje. Un día su madre le dijo que llevara una cestita con comida a su abuelita porque se encontraba débil y que saliera temprano a su casa porque el camino era largo, ¿ya? Entonces ahí también aparece la mamá de Caperucita Roja y le advierte que el camino es largo, ¿ya? Caperucita Roja, para llegar a la casa de su abuelita, tenía que cruzar el bosque donde habitaba el lobo. Ahí aparece el antagonista, otro personaje de esta historia importante, que es el lobo, ¿ya? Ahora, en esta parte del texto también aparece el lugar que es donde se concentran los hechos, que es en el bosque. Este es el inicio del cuento de la Caperucita Roja. Aparecen personajes, aparece el lugar de los hechos y aparece la situación en que se encuentra el personaje. Vamos entonces, analicemos el inicio.
el inicio tiene que responder a estas preguntas. ¿Dónde suceden los hechos? En este caso, en el bosque. Vamos a la segunda pregunta. ¿Quiénes participan de esta historia? O sea, mi inicio, si yo lo redacto, tiene que responder a estas preguntas. ¿Quiénes participan de esta historia? Participa Caperucita Roja, la mamá, la abuelita que es nombrada, ¿cierto? Y además el lobo. ¿Cómo comienza la historia? Ahí aparece que la historia comienza cuando la mamá le pide a Caperucita Roja irle a dejar una cestita de fruta, de comida a la abuelita. Ahí es donde comienza la historia. ¿Ya? Segunda parte, vamos al desarrollo. En el desarrollo, si ustedes pueden ver ahí en la imagen, en el fondo es el problema de la narración, ¿ya? Es el conflicto. Es cuando empieza a ocurrir el conflicto. Siempre una narración va a tener un problema, un conflicto, ¿ya? Lo que da paso al desarrollo de las acciones. Por ende, todo el desarrollo, lo más probable es que sea más extenso que el inicio y que el desenlace, ¿ya? Entonces, como en el desarrollo aparece el problema o el conflicto, aquí yo coloqué 3 imágenes que vamos a ir narrando como desarrollo. Cuando Caperucita Roja va caminando por el bosque, se encuentra con el lobo. Ahí ya comienza el desarrollo. Ahí ya empieza el conflicto. El lobo le indica a Caperucita Roja que podrían hacer una carrera, ¿cierto? ¿Quién llegaría primero a la casa de la abuelita? Entonces, que ella se fuera por el camino más corto y él por el camino más largo. Caperucita Roja, encantada con las flores, se distrae, por ende pierde el tiempo y el lobo aprovecha ese tiempo para llegar primero a la casa de la abuelita, de Caperucita Roja. Luego el lobo se hace pasar, se viste como abuelita de la Caperucita Roja y se hace pasar por la abuelita. Sin embargo, cuando llega Caperucita Roja, ve algo extraño y empieza a preguntarle por qué los ojos tan grandes, por qué ese hocico tan grande. Y es ahí cuando se descubre al lobo, y el lobo, que ya se había comido a la abuelita, intenta comerse a Caperucita Roja. Y ahí está el desarrollo, chiquillos. ¿Ya? Vamos a retroceder. Ahí está el desarrollo entonces. El problema en sí es que cuando el lobo se come a la abuelita de Caperucita Roja y también intenta comerse a Caperucita Roja, ¿ya? Ahí está el problema. Ahora necesitamos una solución al problema porque la narración no puede quedar hasta ahí. ¿Qué hacemos? Vamos entonces al desenlace. ¿Ya? En el desenlace aparece otro personaje importante que es el cazador. ¿Y qué aparece? Dice que en el desenlace es donde se resuelve el problema. ¿Ya? En este caso, el cazador escucha los gritos desgarradores de Caperucita Roja. ¿Y qué hace? Va con una escopeta, llega a la casa y mata al lobo feroz. Luego de matarlo, aparece la abuelita por la barriga, por lo cual queda sana y salva. Y así finalmente esta historia termina muy feliz porque Caperucita, la abuelita y la mamá quedan muy contentas. Así también el cazador. Y como dicen, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora, chiquillos, yo los invito a un desafío en donde ustedes van a tener que identificar esas partes de esta narración, ¿ya? Identificar el inicio, el desarrollo y el desenlace de este cuento, la avispa de esta fábula, la avispa que actuó de juez, ¿ya? Yo lo invito a leer esta fábula muy entretenida, en donde ustedes van a tener que identificar y escribir en su cuaderno con sus palabras el inicio, el desarrollo y desenlace, ¿ya? Con sus palabras van a tener que describirlas, redactarlas en su cuaderno. Así que espero que les vaya muy bien con el desafío, espero que hayan entendido, comprendido este contenido y nos veremos ya para la próxima clase.
Que estén muy bien.